Clasificación B. Apto para adolescentes. Ya es fin de semana y nos acercamos al final del año. Una época difícil, una época de estrés. Algunos se deprimen, otros no encuentran mucho consuelo, se preocupan. No a todo mundo le gusta la Navidad, ¿eh? Es falso que en la Navidad todo sea alegría, esperanza y felicidad. Eso es un poco un cliché. Yo personalmente detesto la Navidad y de eso voy a hablar hoy con mi terapeuta y vamos a compartir las preocupaciones de la gente común y corriente de cómo realmente vivimos la Navidad. De esto vamos a hablar con José Eduardo Tappan, psicoanalista, con quien ya hemos estado en este espacio y estoy seguro que se van a divertir y van a aprender mucho. Por esto y por todo lo que falta por contarles, quédense con nosotros. Entre 1991 y 1993 se registraron una serie de asesinatos a personas travestis en el estado de Chiapas. Y el periodista Víctor Ronquillo se dio a la tarea de hacer una investigación al respecto, que logró develar una serie de irregularidades como fabricación de culpables, encubrimientos y fallas muy graves en un proceso que todavía no se ha aclarado. Esto dio pie al libro La muerte viste de rosa, de Ediciones Roca, en el que este escritor, periodista Víctor Ronquillo hizo una muy interesante investigación y una denuncia muy importante. Vamos a ver este trabajo de Pedro Bejarano para conocer más acerca de esta obra. En el lapso que va de junio de 1991 a febrero de 1993, una ola de sangre y violencia azotó a la comunidad homosexual y transvesti de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Las víctimas fueron por lo menos 13 personas, aunque se sabe que otros casos fueron silenciados. Esta es la trama que aborda el libro La muerte viste de rosa, del periodista Víctor Ronquillo, publicado por Edición Roca. Detrás de estos crímenes existe un torvo entramado donde se mezclan la homofobia, la ineficaz impartición de la justicia, la ineptitud y la corrupción de todas las corporaciones policíacas. Todo en el marco de una realidad social llena de conflictos, como es la del estado de Chiapas. Muchas de las víctimas fueron ejecutadas a la manera de los temibles escuadrones de la muerte. Se tiene registro al menos de 3 casos de fabricación de culpables y una evidente intención de ocultar algo por parte del aparato judicial y de procuración de justicia. Los hechos que narra Víctor Ronquillo son reales y proceden del horror de una historia de impunidades. La investigación policíaca se llevó a cabo con el propósito de ocultar algo, más que para esclarecer los crímenes. La de los asesinatos de los transvestis es una turbia historia donde son evidentes la ineficacia de la investigación policíaca, la violación de los derechos humanos y la nula impartición de justicia. Durante el gobierno que encabezó Patrocinio González Garrido en Chiapas entre 1988 y 1994, la violación de los derechos humanos fue una práctica común. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de entonces solicitó al exgobernador y exsecretario de Gobernación más de 100 veces información y le emitió una docena de recomendaciones. El número de casos de privación ilegal de la libertad registrados en los últimos 2 años del gobierno de González Garrido llegó a un verdadero récord, 162 en total. Estas personas fueron detenidas arbitrariamente, culpables de los que pudieron echar mano a las corporaciones para hostigar, reprimir u ocultar su ineptitud. El contexto en el que se da esta serie de asesinatos, donde muchas de las víctimas fueron transvestis, es la impunidad y la represión. Víctor Ronquillo es un periodista egresado de la UNAM, autor de la biografía Manuel N. Lira, polígrafo y del libro de la crónica Nota Roja, década de los años 50, además de autor del libro El caso Molinet, con Paco Ignacio Taibo II.
La investigación que dio como resultado La muerte viste de rosa inició en junio de 1991. Fueron varios viajes a Tuxtla Gutiérrez, docenas de entrevistas con amigos y conocidos de las víctimas, visitas al penal de Cerro Hueco para hablar con los detenidos, así como una ardua reelaboración del material documental y hemerográfico para conformar un texto tramado con los recursos de la narrativa y nutrido por la investigación periodística. Fíjense que yo estaba la semana pasada en un café en la Colonia Juárez y se me acercó una persona que yo no conocía, de nombre Jorge Luis Fitch. Llegó, se presentó, me dijo, ¿me puedo sentar? Te quiero platicar algo. Le dije, toma asiento. Un activista LGBTI y me contó esta historia que a mí me impactó muchísimo. Yo no la conocía. Y me dijo que había un libro de Víctor Ronquillo, precisamente, llamado La muerte viste de rosa, que no está ya en las librerías, se encuentra en algunas bibliotecas, pero no se vende en las librerías porque no se ha vuelto a editar. Pero me pareció importante dar a conocer esta historia porque es muy relevante y por eso le doy la bienvenida vía remota a Víctor Ronquillo, a quien le agradezco que acepte esta conversación. Víctor, ¿qué tal? No, con muchas gracias y de verdad que muy agradecido porque lamentablemente fíjate que la historia no ha concluido, aunque el libro se publicó hace ya algunos años y la investigación se realizó entonces, bueno, la historia no ha concluido porque los crímenes permanecen en la impunidad y además hay muchas víctimas que han sufrido el dolor de haber perdido a sus familiares, ¿no? Estos Claro. familiares de las personas que fueron asesinadas siguen clamando por justicia. ¿Tú conoces a los familiares? ¿Hay un reclamo en este momento ante las autoridades, Víctor? Sí, sin duda, a los familiares y también, como lo mencionabas, a personas como Jorge Filch que se involucraron en la investigación del caso. Es muy interesante el proceso con el que se llevó adelante. Mira, a mí me parece que lo que se logró en ese momento, en esos años, tiene la mayor relevancia porque logramos evitar que se cometieran más homicidios. La historia es terrible y es muy dolorosa, pero gracias al Círculo Cultural Gay, que logró vincular a diferentes grupos, que logró algo que fue muy importante en ese momento y fue el acceder como coadyuvantes en la investigación del caso. Esto permitió que se denunciaran los hechos, se pusieran sobre la mesa eventos muy tristes, el posible involucramiento, ¿no?, de grupos policíacos, los crímenes, algunos de ellos fueron perpetrados con armas reglamentarias, usadas solamente por el ejército, ¿no? ¿Qué Pero se sabe, Víctor, toda esta información se pudo lograr, se pudo publicar gracias a este trabajo de auténtico acompañamiento de los integrantes del Círculo Cultural Gay, que a mí me dieron el acceso, ¿no?, Sí. a los familiares, a los amigos, a los expedientes. Muy importante esta labor y me parece que marcó un precedente que ahora es muy común que los periodistas trabajemos cerca de las organizaciones, es muy común que las organizaciones defensoras de derechos humanos vayan de la mano, ¿no?, y acompañen a las víctimas de violaciones Claro. de derechos humanos, pero en esos años no era tan común. Claro. Víctor, luego de todo este tiempo, ¿cuál consideras que fue el móvil o los móviles de esta tragedia? Porque incluso hay quien supone que estos asesinatos fueron una especie de cacería de una secta que buscaba salvar la vida de los pecadores. Hay sospechas acerca del involucramiento del entonces gobernador en todo esto. ¿Qué hipótesis se plantean o se han venido planteando a lo largo de estos años sobre este caso? Mira, es difícil saberlo, ¿no? Yo creo que lamentablemente los elementos de la investigación
formal, la investigación que se realiza con los recursos propios de los ministerios públicos, como se dice y como se dijo en la cápsula, más que buscar el esclarecimiento del caso, se buscó el ocultamiento de la información. Nosotros accedimos a diferentes testimonios, encontramos algunos elementos, escuchamos distintas versiones sobre el posible móvil de los hechos, ¿no? ¿Cuál pudo ser este móvil? Mira, hay uno que es muy evidente y que lamentablemente tenía que ver con lo que podemos considerar la limpieza social. Se asesinó para sembrar el terror, para alejar a personas de la práctica del trabajo sexual que se realizaba en la Avenida Central, también como una forma de intimidación y de ejercicio del poder por grupos muy conservadores y retardatarios. Hay también otros posibles motivos de estos homicidios. En el libro se señala lo que pues alguien se acercó a los periodistas. Muchas veces la información nos llega pues de manera insospechada, ¿no? Entonces, bueno, así como a ti te ocurrió que tomándote un café se acerca Jorge Fitch, te cuenta esta historia, bueno, a mí también en alguno de los viajes a Tuxtla, a lo largo de la investigación que realizamos, alguien me llama, me pide que nos veamos en la recepción del hotel en donde me encontraba y me cuenta que, bueno, que se había realizado una fiesta en la que habían participado diferentes travestis, en la que habían participado diferentes personas vinculadas al poder político, vinculadas al poder económico, ¿no? Y que esa fiesta en esos momentos había sido grabada. En ese tiempo no se contaba con la grabación de los celulares, ¿no? Pero que había sido grabada con el ánimo y con el propósito de extorsionar a los participantes en esta fiesta para exhibirlos, ¿no? Y que eso había sido el móvil de esta serie de crímenes. Claro. Lo que es un hecho es que sí, todas las personas que fueron asesinadas mantenían un vínculo porque pertenecían a lo que podíamos considerar la comunidad homosexual, travesti de Tuxtla, ¿no? Todos ellos pertenecían a esa comunidad, muchos de ellos, lamentablemente asesinados, mantenían nexos amistosos, ¿no? Se conocían. Y ahí también algunas de las víctimas también eran parte de quienes actuaban en las noches, ¿no? En lo que era un centro nocturno, ¿no? Un espacio muy, muy interesante, porque además tenían una enorme calidad artística de interpretación y era el rock. Entonces, a mí me tocó estar en el rock, ver estos shows y bueno, lamentablemente algunas de las personas que también fueron, quienes me informaron del caso, con quienes yo pues establecí una relación amistosa, fueron asesinadas, ¿no? Como ocurrió con la Vanessa, que lamentablemente fue victimada justo cuando yo estaba escribiendo este libro. Sí. Lo cual fue pues muy doloroso y cada vez que lo recuerdo sigue siendo un episodio muy triste, ¿no? En mi vida profesional, porque tú miras, ¿no? Y ves el efecto que tiene tu investigación, fragmentos de este libro, versiones de las investigaciones se fueron publicando. Yo en ese tiempo publicaba en el 1+1, en un suplemento que se llamaba Página 1, y se fueron publicando, ¿no? Algunas de fragmentos de este libro, algunos de estos capítulos de este libro. Y bueno, digamos, las personas que me informaron, como ese caso de la Vanessa, pues fueron asesinadas en el curso de la investigación, lo cual es muy doloroso. Víctor, pues te agradezco mucho esta conversación y ojalá que ahora que se está indagando en violaciones a los derechos humanos del pasado, pues pudiera abrirse una comisión para esclarecer plenamente estos hechos que, aunque sucedieron ya hace bastante tiempo, nos siguen llenando de vergüenza. Muchas gracias, Víctor Ronquillo. Buenas noches. Gracias. Solamente añadir que precisamente esta es la intención de que se reabra este caso, ¿no? De que se construya la posibilidad de una fiscalía para que atienda a estos hechos que están vinculados con un fenómeno que persiste, que es el fenómeno de la homofobia y con la
terrible realidad de la procuración y la impartición de la justicia en este país. Así es. Muchas gracias, Víctor. No, muchas gracias a ti. Hasta luego. La muerte viste de rosa de Víctor Ronquillo, échenle un ojo, es un trabajo interesante, búsquenlo y ojalá algún editorial lo quiera reeditar, valdría la pena. Gracias, buenas noches. Vámonos un corte, ya regresamos para hablar de la depresión decembrina, porque existe la depresión decembrina, no todo es alegría en la Navidad. Y de esto vamos a hablar con mi terapeuta, José Eduardo Tappan, quien hoy me va a dar una sesión de terapia. A mí y a ustedes también, porque todos necesitamos terapia. Ya volvemos. Terreno de juego de la crítica deportiva, la experiencia del capitán es fundamental para salir avante. Y para asegurar el resultado, la mejor defensa es el ataque. Juega en la mejor escuadra sobre información y análisis de las principales disciplinas deportivas en el programa. Los grandes analistas de fútbol se está saltando la línea. ¡Hombre, metió un pelotazo! La Octava Sports. Lunes a viernes a las 3 de la tarde. En La Octava. Por las noches, te llevamos en un recorrido a la información local, nacional e internacional para construir un noticiario muy completo que examina a detalle, con responsabilidad y amplio criterio, lo que está pasando al momento. Un periodismo valiente, veraz y que da voz a todos. Con el estilo único de Rubén Luengas. Tengo la convicción de que periodismo que no incomoda no es periodismo. Soy Rubén Luengas y estoy aquí en La Octava. Lunes a viernes a las 9 de la noche. Por La Octava. Yo soy Alejandro Páez Varela. Y yo soy Álvaro Delgado. Y nosotros somos Los Periodistas. Los Periodistas. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche, recuerde, aquí en La Octava. Información, análisis, todo lo que usted debe saber sobre asuntos que le conciernen. Así es. Y recuerde, aquí no se oculta nada. Los Periodistas. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. En La Octava. Aunque se supone que la Navidad es algo bonito y el espíritu navideño y todo es amor y armonía y shalalala, la realidad es muy distinta. En realidad, hablar de depresión navideña o decembrina es bastante más común de lo que parece. Mucha gente se pone triste en estas fechas y no sabe qué hacer. Y eso es algo que debemos identificar para evitar llegar a niveles graves. Para conocer un poco sobre el trastorno afectivo estacional y cómo se comporta en las Navidades, les dejo este trabajo de Pedro Bejarano. Conforme nos acercamos al último mes del año y a las fiestas decembrinas, es común que varias personas experimenten depresión. Este sentimiento es conocido popularmente como tristeza de fin de año y que se relaciona con la nostalgia de terminar un ciclo. Sin embargo,
En realidad se trata de un trastorno afectivo estacional, un padecimiento que puede requerir atención médica. El trastorno afectivo estacional afecta entre 4 y 8% de la población general, en una proporción de 4 mujeres por un hombre, de acuerdo con instituciones de salud. Las personas con más posibilidades de sufrir depresión estacional son quienes tienen ya diagnosticada alguna enfermedad psicológica o trastorno bipolar, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, quienes viven solas, aisladas o son inestables emocionalmente. La depresión navideña también está relacionada con los procesos de cierre de ciclos de vida y término de un año. Al hacer un recuento de los logros en Año Nuevo y darnos cuenta que no se cumplieron ciertos propósitos, aparece la frustración. Las personas pueden pensar que es normal estar tristes en invierno, pero si esta tristeza persiste sin razón aparente y afecta el funcionamiento personal, laboral, familiar y o social, entonces debe buscarse ayuda profesional. Las personas con depresión no disfrutan casi nada, se aíslan, no tienen motivación para hacer sus labores diarias y esas son señales de que deben ser atendidas, pues pueden constituirse como un problema serio. La depresión presenta también alteraciones de sueño, de apetito y peso. Están irritables y en general se encuentran incapacitados en muchas áreas de su vida cotidiana. Le agradezco una vez más y como siempre al doctor José Eduardo Tappan que esté esta noche con nosotros para hablar sobre depresiones decembrinas y otros temas propios de estas épocas. ¿Y qué tal, José Eduardo? Te agradezco mucho esta conversación, como siempre, doctor. Pues fíjate que estuve viendo una encuesta interesante que salió hoy en El Financiero. A ver si la podemos poner en pantalla. Una encuesta sobre cómo la gente se está sintiendo ahora en estas fechas. Y me pareció muy interesante. Miren ustedes, lo que esperan los capitalinos es una Navidad menos feliz, al parecer. Dice, diría que la temporada navideña este año va a ser más feliz, igual o menos feliz que el año pasado. Y el 44% dice menos feliz. Luego, otra pregunta que le hicieron a la gente es, ¿cuánto le ilusiona la época navideña en este año de pandemia? Poco, 22%, algo, 45%. O sea, todavía hay bastante gente que le ilusiona. Mucho, 27%. Y otra pregunta que les hicieron, doctor, es, ¿diría que la situación económica en su hogar para celebrar esta temporada navideña está mejor, igual o peor que el año pasado? Y el 54% dice igual, 40% peor, 6% mejor. Doctor, gracias por aceptar esta conversación. ¿Y qué te dicen estos datos? Pues muchas cosas. O sea, primero, que sí tenemos si hiciéramos un estudio profundo sobre lo que es felicidad, quizá nos llevaríamos muchas sorpresas, porque yo creo que en general está asociado a diversión. Claro. Está asociado a este sentido de donde suponen que hay que reírse mucho y bailar mucho, y eso es ser feliz. Ajá. Entonces, si no la pasan, digamos, el parámetro o el termómetro de felicidad, está midiendo esos rangos, ¿no? De exaltación, de estar muy divertido, todo este tipo de cosas. ¿Y cómo debiéramos medir la felicidad, doctor? Lo que pasa es que incluso, fíjate, hasta la pregunta, ¿no? Es esta parte de ser feliz. Y uno no puede ser, o sea, la felicidad no se puede ser feliz. Se puede estar feliz y se puede estar feliz a partir de que haya una serie de circunstancias y de cosas que se realicen. O sea, la felicidad es un subproducto. O sea, no se puede buscar la felicidad. Eso se obtiene en la medida en que encuentras cosas como realización, como, digamos, una serie de elementos que tengan que ver con tu desarrollo, con tus encuentros, con lo que tú vas haciendo en la vida y que te vas encontrando en estas cosas en la vida. Pero si, por ejemplo, la diversión puede ser profundamente efímera, de muy poca duración, puede ser como pirotecnia, así ¡fum! Y se acabó. O sea, las estadísticas desde Durkheim, que fue de los primeros en identificar el tema del suicidio,
está identificado con estas fechas, o sea, con De veras. con la cuestión decembrina, porque siempre hay esta serie de ilusiones, de fantasías asociadas a diversión, a pasarla bien, y que ese cóctel tiene que ver con la cuestión de la felicidad, ¿no? Y entonces el ideal que se busca cubrir es pues estar reunido con la familia, abrazándose mucho, comiendo cosas en esa mesa grande en donde todos intentan parecer personajes de algún programa de televisión o de algún anuncio comercial, ¿no? Como fluyendo y compartiendo las cosas. Y cuando finalmente se van a poner unas borracheras, donde va a pasar lo de siempre, las exaltaciones, los gritos, y este sentido entonces de asociar a la familia con este tipo de cosas, con ideales, hace que cuando pues tu pequeña realidad, tus pequeñas cosas, pues contrastarán necesariamente con esas expectativas construidas alrededor de la fantasía de la felicidad decembrina, cenando y comiendo en familia, donde todos se aman y se adoran, ¿no? Ahora Y pues esto no existe. Ahora, yo personalmente, doctor, odio la Navidad. Yo sí soy un Grinch. En general, me parece que siempre tengo una expectativa de... Bueno, ya hace tiempo dejé de hacerme la expectativa, pero hay la expectativa de tenértela que pasar bien. Y no hay nada peor que tengo que pasármela bien. Entonces, Navidad y Año Nuevo es como, ¿cómo no me la voy a pasar bien? Entonces, si no te la pasas tan bien como creías, ya estás como desilusionado, apagado. Y la verdad es que para mí la Navidad es terrible desde antes. O sea, el solo hecho de tener que pensar con quién voy a pasar la Navidad, y más este año de COVID, y cómo lo vamos a... Entonces yo ya desde hace algunos años decidí tener no Navidades, y entonces no celebrar la Navidad. Pero justo a ver si podemos poner un videíto que rescaté de Instagram de Argentina, de alguien que más o menos piensa un poquito como yo. A ver si mi productor lo puede poner en pantalla. Mira, yo hace, no sé, desde los 20 años más o menos que decidí que las fiestas a mí no me cagan más la vida. No lo toleré antes y no lo tolero ahora. Yo tengo como un niño adentro. Es un niño que espera las fiestas con mucha ilusión. Es un niño que no se permite pasarla mal ese día. Mi niño interno no tolera una sola discusión en relación a dónde pasar las fiestas. Mi niño interno quiere estar feliz. Mi niño interno no tolera cocinar en Navidad. Mi niño interno se conforma con una picada. Mi niño interno no quiere ni prender el horno. Mi niño interno quiere andar en hojotas y con una bermuda y en cuero si es posible, si hace calor. Mi niño interno se quiere poner en pedo y brindar con quien esté. Es fácil, es egoísta, el niño, es forro, bueno, es todo eso, es forro, es egoísta, pero así es. Te lo puedo resumir en una sola frase. El único regalo que yo espero para Navidad es que no me rompan las pelotas. Común y todo. A mí, doctor, digo, perdón por acá, tendríamos que ser serios porque estamos en el diván y estoy hablando con mi psicoanalista, pero me pareció muy, muy claro y muy preciso de lo que yo últimamente siento hacia la Navidad. Lo que pasa es que, fíjate, lo que él lo dice, y tú lo estabas diciendo hace rato, o sea, como que la Navidad es una experiencia que está construida con cierto sentido de excepcionalidad, porque tú has aprendido a lo largo de tu vida qué son las cosas que disfrutas, que te divierten, que te hacen pasarla bien, en dónde te encuentras, en dónde no te encuentras, y en la Navidad, ¡pum!, se pone artificiosamente una serie de cosas. Sí, todo en es donde artificial. tienes que... Sí, y donde tú dices, ahí tienes que encontrar la felicidad. Has huido de eso toda tu vida, pero te dicen, no, mira, es que estás equivocado. La felicidad tiene que ver con eso que estaba diciendo, con hornear las cosas, con estar haciendo la cena de Navidad, con toda una... Y tú dices, eso es lo que me parece abominable. Pero bueno, finalmente, como estás en Navidad y entonces todo eso que estás viendo, o sea, que vemos ahí, en donde todo eso nos tiene que poner felices a todos. O sea, es como... hablando de argentinos, hay una de Mafalda, que es literatura universal, donde aparece creo que es Libertad, que le dice a esta Mafalda, fíjate que si
que si no bebes un whisky de esta marca, si no tienes si bebes un whisky de esta marca, tienes una lavadora de esta marca y tienes además un reloj de esta marca y no eres feliz, eres un idiota, ¿no? Pues sí. Entonces, toda esa serie de formatos en donde supuestamente uno debe encontrar la felicidad y Ahora, donde sí. No, ahora lo que tiene de terrible la Navidad es que hay como un chantaje emocional muy fuerte, porque tú puedes decir, bueno, a mí no me gusta la Navidad, pero tengo que hacer feliz a mi mamá, tengo que hacer feliz a mi tía, tengo que hacer feliz a todos aquellos que tienen una expectativa en la Navidad. Entonces ya no lo hago por mí, lo hago por los demás, y entonces entro en, tengo que comprar un montón de regalos para ellos, tengo que entrar en esa histeria navideña de consumismo, porque la Navidad es algo profundamente capitalista. Y a propósito de esto, me toca ir a un corte muy capitalista donde seguramente se van a anunciar productos para la compra navideña, pero permítame por favor un segundo, doctor, ya volvemos. Y le invito a ponerse en contexto todas las noches de lunes a viernes aquí en La Octava. Llegar a su pantalla todas las noches es un ejercicio que requiere de profesionalismo y esfuerzo, pero sobre todo de compromiso y convicción, elementos que siempre han estado presentes a lo largo de mi carrera periodística. Soy Rubén Luengas y le invito a ponerse en contexto todas las noches de lunes a viernes aquí en La Octava. Es el nuevo programa aquí en La Octava, lleno de palabras, de ideas, de curiosidades para niños, jóvenes y adultos. Pero también de cosas divertidas, del chingonario. No se pueden perder Algarabiando, solamente aquí en La Octava. Para que tengas tu propio análisis y tu propia perspectiva de lo que pasa en tu ciudad, en tu país y en el mundo, en De 1 a 3 te damos la noticia desde diferentes ángulos y te presentamos todas las voces. Tenemos un enfoque social y plural y ponemos siempre a la gente en el centro. Acompáñanos a citas de lunes a viernes en punto de las 13 horas. Por La Octava. Periodistas. En La Octava, los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela traen para usted el mejor análisis de los temas públicos, de manera profunda y rigurosa. Los periodistas, de lunes a viernes a las 6 de la tarde. En La Octava. Cada domingo por la noche, tú tienes una cita con la música, la diversión y el buen humor de Jorge, el Coque Muñiz. En Octava de Parranda con Coque, pasa un momento de entretenimiento garantizado, porque nuestro anfitrión te espera con entrevistas exclusivas, la música que no pasa de moda, invitados y el mejor ambiente para cerrar tu fin de semana a gusto. Octava de Parranda con Coque, domingo 9 de la noche, por La Octava. Gracias, estamos de vuelta en el octágono platicando con el doctor José Eduardo Tappan de las depresiones y otras aflicciones que nos surgen en estas épocas decembrinas. Doctor, entonces estaba diciendo yo, antes del corte, que uno de alguna forma es como presionado socialmente por cumplir con el protocolo navideño. Y aunque a ti no te guste la Navidad, quedas como enganchado en esa dinámica navideña
por quedar bien con otros, o a veces por decir, ay no, ¿cómo voy a ser tan amargado y pasar la Navidad en mi casa viendo la televisión? ¿No? Hay como esta sanción social. ¿Cómo lidiar con eso, doctor? Pues por eso lo que te decía, o sea, la expectativa es tan feroz, tan feroz, que en estas épocas es cuando se experimenta mayor número de suicidios. Y lo es por eso, porque las expectativas, por ejemplo, de que tú puedas tomar distancia y decir, no me gusta la Navidad, eso te clasifica inmediatamente como una persona con problemas sociales, con problemas de adaptación, con problemas de convivencia, y no necesariamente con que ese estilo de convivencia, ese tipo de artificiosas, lo que tú dijiste, esta cuestión que está gobernada toda por el espíritu totalmente comercial, te pueda dar coloridas náuseas. Y entonces dices, no, a mí me gusta convivir, pero con otras apuestas, con otras perspectivas. No hacerlo en Navidad es auténticamente, socialmente, es como, o sea, un estigma enorme. O sea, sí te hace que entres en un grupo de lumpen. O sea, anormales. Sí, de anormales, y además para anormales mala onda, porque todavía podría ser un anormal buena onda. Claro. O sea, que habría que agregar el mala onda por eso, porque... Doctor, pero yo sí soy anormal, pero no soy mala onda, doctor. El tema socialmente sí, está articulado. Es imposible ser una persona sensata, prudente, razonable, adulto, que tengas bien construidas tus coordenadas, que no adore la Navidad. Es un estereotipo, y entonces, conforme te alejas de ese paradigma, es que viene toda esa sanción social y toda esa sanción familiar y toda esa expectativa. Lo interesante de todo esto, fíjate que aquí hay un fenómeno muy relevante. No sé si tú viste alguna vez de estos espectáculos masivos en donde estos hipnotistas agarraban a 3 o 4 personas del auditorio, los subían, les tocaban la frente y se hipnotizaban. ¿Sí? No. Bueno, quiero decirte que la gente sí se hipnotiza, o digamos, por la presión del auditorio. O sea, todos los que les hacen así no se hipnotizan, pero fingen que se hipnotizan. Wow. Por la sanción social del auditorio, sienten que sería terrible no caber en esa expectativa, y entonces hacen lo que el supuesto hipnotista les pide. Bueno, así estamos nosotros con este tipo de cosas, donde dicen, tienes que ser feliz en Navidad, y entonces sí, soy feliz. Qué fuerte. Cuando doctor, esto es artificioso. Sí, y una pregunta, ¿en qué momento suceden los suicidios especialmente? ¿Antes de la Navidad? ¿En la cruda posnavideña? ¿Hay algún dato un poco más preciso de esto? Sí está, no lo tengo fresco el dato, pero lo que yo tenía como precisamente es toda la parte previa a la Navidad. Digamos, previa a la Navidad y tocando, digamos, 25, 26, porque recuerda que, por ejemplo, para ciertas tradiciones culturales, la fiesta importante es la comida del 25, no la noche del 24, ¿no? Sí. Y todo esto, tú que estás hablando de lo artificioso, todo esto supuestamente es por el niño Jesús, y nadie hace la reunión por lo del niño Jesús. Nadie se acuerda del niño Jesús. Nadie se acuerda del niño Jesús porque es lo que menos importa ese día. Es lo que menos importa, pero además algo importantísimo es que los romanos inventaron que en esta parte, que era precisamente el solsticio de invierno, querían que coincidiera todo, y entonces inventaron que Jesucristo había nacido el 25, la noche del 24 era toda esta parte para nacer el 25. Todo eso lo inventaron los romanos, ni siquiera es históricamente, uno, no es rastreable, y dos, sabemos que sí se corrieron las fechas por eso. Entonces, dentro de lo artificioso de lo artificioso. A ver, doctor, pero aquí se mezclan varias cosas. Además de la Nochebuena, etcétera, todo el mes de diciembre tiene algo muy complicado para nosotros, porque es el mes en el que estás... A mí, quiero decir, antes de la Navidad ya traes un montón de estrés, en realidad. O sea, creo que a veces hay gente que llega a la noche navideña a beber y a olvidar de todo el mes de estrés que es diciembre, porque como es un mes más corto,
como tienes que cerrar el año, terminar proyectos, etcétera, entonces ya llegas con un nivel de locura importante a la Navidad. Y ahí hay todo un tema, me imagino yo, del estrés que se acumula en diciembre. Ahí me imagino que entonces los suicidios y todo eso tienen que ver también con este estrés, ¿no? También es, bueno, después de la Navidad, unos días después, se va a terminar el año, está el concluir el año, está el año siguiente, todo lo que no lograste. Si me hago no propuestas para el siguiente año o me resigno a que ya sé que no las voy a cumplir. Hay muchas cosas moviéndose en nuestra cabeza en diciembre. Sí, pero esta parte, digamos, de diciembre, efectivamente lo que viene es o sea, como el auditor interno, lo que empieza a ver es la lista de fracasos. O sea, precisamente porque es esta parte. Tú cuando estás en la vida y estás haciendo tus cosas, estás, como dicen, en el modo automático y entonces no estás cayendo en la cuenta de nada. Y entonces de repente cuando en diciembre tienes que convivir con la familia y te sientes forzado a esa serie de cosas donde hay esa contradicción en donde tú te estás forzando a pasarla bien o la manera de pasártela bien es ponerte una buena borrachera para no estar presente en la reunión. Pues y donde además te vas a terminar dando mal alcohol y te vas a terminar peleando con tu tía, ¿por qué no? Necesariamente, pero lo que dices además, o sea, es cierto, o sea, necesitas además gastar y tienes que haber tenido dinero para poder llegar ahí con las viandas, con el alcohol, con los regalos, con toda una serie de cosas. Ay, no, que también es parte de esta cuestión. Entonces, y donde efectivamente vienes cansado, vienes con toda esta serie de donde todo mundo, casi todo mundo, hace lo que es las promesas de nuevo año. Es interesante, te quiero decir que una persona, por ejemplo, que estaba trabajando conmigo, de repente, explorando en su librero, encontró un diario de cuando tenía 14 años y esta persona ya tenía como 35 años, ¿no? Y cuando leyó lo que se prometía para el próximo año, se dio cuenta que se estaba prometiendo lo mismo que se estaba prometiendo ese año. O sea, es esta parte de nuestra enorme capacidad de prometernos cosas que felizmente se nos olvida que nos lo prometimos. Entonces, año con año, lo único que estamos experimentando es el fracaso de todo este sentido de obligaciones, del deber, es que ahora sí, de veras, ¿no? A ver, y vamos aumentando de veras, ¿no? De veras. Yo quisiera que hablemos de cómo encarar el año nuevo. Si me lo permites, doctor, después de este corte, 1 minuto y ya estamos de regreso. Con el mundo en el noticiario que de manera ágil puntualiza los acontecimientos que son tendencia noticiosa en nuestra ciudad y el país. Luisa Cantú, nota a nota, construye la realidad con información objetiva y oportuna para contarte lo que realmente te interesa. Nos dice que están en el plantón del Teatro Juárez. Sí, desde el día jueves estamos aquí. Ya lo sabes, tu cita con la información es de 1 a 3 con Luisa Cantú, lunes a viernes a la 1 de la tarde, en La Octava. Conéctate con todo el sabor de la música regional mexicana. La diversión y tus artistas predilectos están en La ZTV, en un programa de televisión que te hará bailar de emoción, conducido por tus locutores favoritos, para que disfrutes de la estación más popular de la radio y sus entretenidas secciones. La ZTV, viernes 10:45 de la noche, en La Octava. Todo el sabor de la música regional mexicana, la diversión y tus artistas predilectos están en La ZTV, en un programa de televisión que te hará bailar de emoción, conducido por tus locutores favoritos, para que disfrutes de la estación más popular de la radio y sus entretenidas secciones. La ZTV, viernes 10:45 de la noche, en La Octava. Cada sábado por la noche, tú tienes una cita con la música, la diversión y el buen humor de Jorge, el Coque Muñiz. En Octava de Parranda con Coque, pasa un momento de entretenimiento garantizado, porque nuestro anfitrión te espera con entrevistas exclusivas, la música que no pasa de moda, invitados y el mejor ambiente para cerrar tu fin de semana a gusto.
Octava de Parranda con Coque. Sábados a las 10 de la noche. Por La Octava. Cada sábado. Gracias, estamos de vuelta en el octágono platicando sobre las depresiones decembrinas. Depresiones que probablemente en este año de COVID puede ser, ya veremos, pero puede ser que se hagan más profundas, porque con toda esta expectativa de que hay que divertirse en la Navidad, de pronto la imposibilidad de divertirnos pues va a hacer que algunas personas se tengan que poner a pensar en sus propias vidas, por ejemplo. Doctor Tappan, eso está fuerte, es lo grave. ¿no? O sea, porque eso es te lo vas a grave, tener que exacto. enfrentar a ti mismo. Exacto, y a todas esa serie de fracasos que te has estado idealizando. Freud lo decía con mucha claridad, el porvenir de una ilusión siempre es catastrófico. Claro. Entonces, esta idea de estar siempre como ilusionándonos y ahora sí, yo creo que entonces sería como, o sea, simplemente que la gente advierta cómo de alguna forma ha querido convertir estas ceremonias, estas fiestas y todo esto, pues en una especie de carnaval en donde tiene que estar divertido, tiene que estar haciendo chistes, cosas así, y que la felicidad es aprender a vivir con minúsculas, es aprender a que no hay esas cosas grandotototas, a estar en el momento compartiendo con la gente que te da la gana, como te da la gana. Un amigo mío dijo que la mejor Navidad que pasó en su vida fue una vez que el avión lo dejó en Tapachula y era un grupo de personas que los dejaron el avión en Tapachula y pasaron la Navidad jugando cartas en el hotel. Entonces ya no tuvieron que llegar a sus casas, se quedaron a jugar cartas. Totalmente. Entonces, esa es la honestidad, de decir, ¿sabes qué? Eso es lo que hay que hacer. Es esta parte de dejar todo el redoble de tambores y yo ahora sí quiero hacer. Toda esa grandilocuencia siempre está dirigida al fracaso. Sí, totalmente. Entonces, pequeñas cosas. ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Cómo me puedo ir apoderando y apropiando de mi vida con minúsculas, con pequeñas cosas? No. O sea que si yo quiero este año pedir una pizza con mi mamá y juntos pasar una no Navidad y eso nos hace plenamente felices, no habría problema. Pues sí. No, pues al revés, eso te evitaría el problema de tener que caer en la farsa del pavo y de no sé cuántas cosas. La farsa del pavo. Si lo que se te antoja es eso, ¿eh? No, que la farsa del pavo, qué horror. Sí, y la pierna, o sea, hay una estereotipia, ¿no? De que debes de cenar, comer y que debes ser feliz y todo ese tipo de cosas. Y entonces, la cara de felicidad, ¿no? Con cara de que estás feliz, porque ¿cómo te vas a ver amargado en la Navidad? Lo que es grave, y por eso es lo que, digamos, este sentido depresivo, es que como todo es tan artificioso y todo es una mascarada y todo es falso, uno mismo sí se inventa la idea de que tendría que estar muy contento cuando está haciendo cosas que no le gustan, cuando está haciendo, ¿no? Entonces, ese engaño, pero estamos engañados. Lo grave de esto es que no lo advertimos. Y entonces estamos engañados fingiendo esta enorme felicidad cuando en realidad estamos ahí. Doctor, pero estamos engañados no nada más en la Navidad, estamos engañados todos los días de nuestras vidas, ¿no? Por eso mi pregunta era, ¿cómo encarar el año nuevo? Es decir, ¿vale la pena
escribir nuestras propuestas de Año Nuevo y luego pensar en ellas cuando nos comemos las uvas y todo este rollo? Ay, claro. O sea, yo creo que cualquier ceremonia y ritual, la forma que hagas tu ritual, ponerte calzones rojos y salir y barrer y poner las maletas y darle 3 vueltas para que tengas viajes y todo eso. Ay, claro, que hagan todo eso. Si te hace eso feliz. Va a tener pues sí, eso va a tener una eficacia simbólica que va a permitir que eso suceda ahí, desde luego que no. Pero ¿para qué? O sea, si ya estás divertidos todos ahí con sus calzones amarillos y rojos para traer dinero, amor, fortuna, lo que quieran, y si entonces hacen eso y barren y sacan todas las cosas, pues eso es parte de lo que deben hacer. Psicológicamente es sano, es recomendable esto de escribir tus expectativas y tus promesas para el año que viene y eso. No, es inútil, pero si tú crees en eso, si tú estás bajo la expectativa de que eso es, pues si no lo haces te va a dar una ansiedad espantosa. Entonces, pues hazlo, ¿no? Claro, entonces, si tú tienes fe, pues yo digo, ¿no? La gente que tiene fe, yo no soy religioso, pero respeto a la gente que tiene fe religiosa y que esa fe les sirve en sus propias vidas, les sirve para ser mejores personas. Si a ellos les sirve, me parece que está bien, ¿no? Y lo mismo... Yo no creo que pueda servir, porque algo que descubre el psicoanálisis es que la conciencia no es lo que determina la vida. No son, digamos, el capitán del barco no está en la conciencia. Entonces, si tú desde la conciencia te tiras rollos y te regañas y pones la lista y te pones los cuantos hábitos sumamente eficientes y generosos y maravillosos, eso dura 3 semanas, o sea, no más, en ningún caso. Lo que yo creo es que si eso en ese momento a ti te entretiene y no hacerlo te da ansiedad y te da angustia, hazlo. Ya. Ahora, ¿eso va a tener un propósito de eficacia simbólica que va a permitir que eso se realice? No. Bueno, pero si hay alguien... si tú estás concernido, no. Si hay alguien a quien le sirva escribir sus propuestas, sus proyectos de Año Nuevo y sus promesas, y le hace bien hacerlo y al final le da algún resultado, pues también es válido, ¿no? El tema es que no creo que le dé ningún resultado, pero claro que es válido. O sea, si yo lo hago porque eso a mí me ayuda a pasarme en limpio, como cuando pasas en limpio tus apuntes, yo nunca lo hice, pero bueno, esta parte de poner en limpio, entonces, y lo haces tus ideas y eso te ayuda para tener las cosas más claras y todo eso, estupendo. Eso va a coadyuvar de alguna forma una complicidad para que eso se pueda realizar, porque no sé cuántos, no. Claro. No. Si tú no estás concernido íntimamente en darte cuenta de todo este mundo artificioso de mentiras, de engaños, de tropiezos, si tú no te haces responsable de por qué te sigues engañando, mintiendo, por qué te metes el pie, por qué estás lleno de toda esta serie de cosas, no vas a lograr nada. O sea, como decir simple y sencillamente como un coach o como un porrista, te va a ir bien, te va a ir bien, te va a ir bien, eso te ayuda a que te vaya bien. Como del libro de autoayuda de Sanborns. Pues ¿no? sí. Como entonces, esta por cosa eso digo, de, pero tú si a la puedes, gente le ayuda tú lo puedes lograr, tú lo vas a conseguir. Por eso, ¿no? Eso no sirve, por eso digo, pero es que hay una persona con fe que cree en eso le va a ayudar. No, tampoco. O sea, no, la eficacia simbólica no opera por ahí, ¿no? Claro. O sea, eso en realidad puede suponer que te ayuda un ratito, ¿no? Eso sí, sin duda. O sea, 2 semanas, 3 semanas, un mes, puedes... Claro. Pero después regresas. Sí, regresan sí. todos los mecanismos, regresa toda la compulsión a la repetición, regresa todo eso y... Doctor, pues muchísimas gracias. Nos tenemos que ir, perdóname que te corte, pero te propongo que en enero volvamos a platicar sobre cómo nos fue en este fin de año. ¿Con quién vas a pasar la Navidad? Pues mira, vamos a hacer una reunión con 45 personas en un lugar cerrado, en un sótano, no ventilado, sin tapabocas, pues ahora sí que bajo las circunstancias, pues sin salir a ningún lado, ¿no? Pues sí, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Feliz Navidad, Año Nuevo y todo lo demás, doctor. A ti y a todo nuestro público. Gracias por su atención. Los esperamos el lunes con más análisis y debates sobre los temas más importantes de
del momento. Y no se vayan de la octava, se queda mi compañero Rubén Luengas, quien tiene lo más importante de la información.